Buenas tardes, colegas. Mi nombre es Walter Argueta. Actualmente estoy cursando la clase de Derecho Romano impartida por el doctor Álvaro Albornoz. Y el día de hoy quiero hablarles sobre los contratos y las obligaciones. Espero que les guste. Acompáñenme. Empecemos. Los contratos y obligaciones. Concepto de obligaciones. En los tiempos arcaicos, la obligación surgía después de que se cometiera un delito que le otorgaba a la familia afectada el derecho de exigir cierta prestación del autor del delito. Según Justiniano, las obligaciones son vínculos jurídicos que nos imponen el pago de alguna cosa o deuda conforme a las leyes. Según el jurisconsulto Pablo, la esencia de las obligaciones no se encuentra en convertir a alguien en sirviente nuestro, sino en someter a alguien en que nos dé, haga o preste algo. Definición de las obligaciones. Los conceptos creados por el Justiniano y el jurisconsulto Pablo que acabamos de ver son precisos, pero no son definición concreta de las obligaciones, porque no abarcan los conceptos básicos de las mismas. En el derecho romano, las obligaciones son un estado inferior en el que se situaba a un ciudadano facultado de todas sus libertades para garantizar el pago de la deuda que haya contraído por sí mismo o por algún familiar. La forma más común de que se crearan las obligaciones era a través de un préstamo cedido por un nexum, en el cual el deudor se entregaba al acreedor hasta el cumplimiento de su deuda. Los elementos de las obligaciones. El primer elemento es el acreedor. Este es el sujeto activo dentro de las obligaciones. Cuenta con todo el derecho de exigir el deudor de la prestación. El segundo es el deudor. Este es el sujeto pasivo de las obligaciones. Está sometido a velar por el acreedor del objeto de la obligación. Por último tenemos un objeto, que es una acción que el deudor debe completar en provecho del acreedor. ¿Cuáles son las clases de obligaciones? La primera clase es la unilateral. La segunda es la alternativa. La tercera es la facultativa. La cuarta son las genéricas. La quinta son las específicas. Y por último tenemos las obligaciones con pluralidad de sujetos que surgen entre varias personas al mismo tiempo como consecuencia de un acto jurídico común. ¿Cómo se transmiten las obligaciones? En el derecho romano no era aceptable el cambio de obligaciones de una persona a otra sin extinguirse el vínculo jurídico originario, a menos que hubiera un traspaso total de patrimonio, como en la drogatio o en las transmisiones mortis causa. Sin embargo, el derecho romano son medidas directas, indirectas, las cuales fueron la delegatio y la procuratio. La delegatio era el acto por el cual una persona tomaba el lugar del deudor o del acreedor. Eso se puede hacer por estipulación en que se extinguía la primera obligación. Segundo, tenemos la procuratio in rem summa, que operaba como un mandato judicial. No era una sesión de créditos porque no cedía el derecho sustancial de crédito. Se obtenía el mismo resultado y el nuevo acreedor tenía la actio iudicati para conseguir una ejecución forzosa. La ejecución de las obligaciones. El cumplimiento o pago es el modo normal de ejecución de una obligación. Puede darse el caso de que el deudor no cumpla o de que se retrase o que incurra en mora. La mora es el retraso culpable o doloso. Hay dos tipos de mora, la debitoria del deudor y la creditoria del acreedor. El dolo solo existe cuando voluntariamente el deudor no cumple la obligación con la intención de dañar al acreedor. Sus elementos son un acto o omisión del deudor, una intención de llevar a cabo dicho acto y que este acto traiga un perjuicio económico. La extinción de las obligaciones. Las obligaciones pueden ser extintas operadas de una manera ipso iuri y estas son a través del pago. El pago complemento solutio en latín es el modo normal de extinguirse la obligación. Segundo tenemos la novación, que ya sabemos que la novación es la sustitución de una obligación por otra. La confusión. La confusión como modo extintivo de obligaciones consiste en que coincidan en una misma persona las calidades de acreedor y deudor. La pérdida de la cosa debida, el mutuo sentimiento, que era cuando se llegaba a un acuerdo mutuo, y el concurso de causas lucrativas, que era cuando existía que el acreedor adquiría por diferente causa el objeto específico que se le adeuda. Y también tenemos la muerte o capite de minuto del deudor. El otro modo de extinguirse la obligación son las OP exceptionis. En estas contamos con la compensación. En la compensación encontramos la extinción simultánea de dos deudas, hasta por su deferencia. El pacto de no petendo, que es el pacto o acuerdo informal de deuda. Extinguir obligaciones siempre y cuando se intercale como acepción en la fórmula respectiva. El contrato. El contrato fue una de las principales fuentes del derecho romano y se define como el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear una o varias obligaciones entre ellas. Todo contrato debe tener expresión de consentimiento, no debe contener vicios de consentimiento, pues si el contrato se encuentra viciado, cualquiera de los sujetos que intervienen en él pueden solicitar la nulidad. Los elementos generales del contrato son el consentimiento, la capacidad y el objeto. El consentimiento es el acuerdo de dos o varias personas que se entienden para producir un efecto jurídico determinado. La capacidad de las partes es de que para que un contrato sea válido es preciso que esté hecho por personas capaces. Por último, el objeto debe ser posible, lícito y suficientemente determinado. Las categorías de los contratos. Están los contratos verbis, que se emplean de ciertas palabras, contratos literis, empleados por la escritura, contratos reales, que requieren la entrega material de la cosa,
y contratos consensuales, que son el consentimiento de ambas partes. Las clases de contratos reales está el mutuo, el depósito, el comodato y la prenda. Los contratos consensuales son las convenciones que se perfeccionaban por el mero consentimiento de las partes, aquellas para cuya validez era suficiente la sola voluntad de los contrayentes, con independencia de la firma en que esa voluntad se manifestaba. Integrada a Roma en la categoría de dos contratos consensuales. El solo consentimiento para constituir el contrato fue reconocido para los siguientes contratos: la compra-venta, la locación o arrendamiento, la sociedad y el mandato. Los tipos de contrato: tenemos el comodato, el depósito, el picnus, la venta, arrendamiento, sociedad, mandato, nexum, sponsio, mutuum, permuta o cambio y el de fiducia. Los cuasicontratos. En la época clásica las fuentes de obligaciones se dividían en contratos y delitos, pero como no podían desconocer los juristas que ambas fuentes no ataban todos los tipos de obligaciones, agregaron el término figuras similares al contrato o delito. Los principales cuasicontratos son la gestión de negocios, indivisión y enriquecimiento injusto. Por último, tenemos la nulidad y la nulidad de los contratos. La nulidad es cuando falta un elemento esencial o cual no producirá efectos jurídicos de ninguna naturaleza, y la anulabilidad, que se da cuando existen todos los elementos del contrato, pero alguno de ellos se encuentra afectado por un vicio determinado. Muchas gracias por su atención.